Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan ustedes otro domingo donde estamos acá para alabar y para decirle al Señor gracias por todo lo que está pasando, porque tú estás en control de todo. Y el Señor está en control de todo. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Pero permítanme primero una palabra de oración. Gracias. Señor Dios mío, te doy las gracias por este día, te doy las gracias por las personas que están mirando este pequeño video y que, Señor, que sea el Espíritu Santo el que traiga la palabra a cada uno de nuestros corazones, para que cada uno de nosotros reciba lo que tiene que recibir. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los oyentes, a cada una de las personas que está acá reunidos por este medio, para que seas tú la esperanza, el gozo y la felicidad de nuestras vidas, Señor. Te pedimos eso en nombre de tu Hijo adorado. Amén. Precisamente estaba yo pensando, estamos viviendo en tiempos un poquitico más críticos y más difíciles de los que pensamos que estábamos viviendo en un pasado no muy lejano como el otro año, el 2020. Ahorita está en todas las noticias que hay una nueva forma del virus que es altamente más contagiosa y que no hay suficientes vacunas, que se está tratando de ver. Entonces, sí he notado una gran cantidad de estrés que estamos viviendo. Y vamos a hablar sobre eso un poquito. Es normal para nosotros que nos estresemos. Claro, somos humanos. Somos humanos y vivimos en una sociedad donde no vivimos lo que está sucediendo. Y ahorita con esto de que las noticias son inmediatas por medio de todos estos medios de comunicación, nos damos cuenta que está ocurriendo en nuestros países, en países muchísimo más lejanos, en vivo, en tiempo presente, y nos damos cuenta de eso. Entonces, muchas veces eso puede aumentar todo el estrés, todo el miedo que nosotros podamos tener y lo multiplica grandemente. Entonces, es importante que nosotros sepamos que tenemos un Dios que está en control, un Dios que maneja todo, un Dios que tiene un propósito para cada situación que está pasando en el mundo. Y Dios tiene un propósito para cada situación que está pasando en este momento en tu vida, en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces no podemos comprender situaciones que están pasando aún en nuestros propios hogares, que está pasando muchas veces con nuestros hijos o con nuestra esposa o con nuestro esposo o con los padres que viven con nosotros, si tenemos una familia multigeneracional viviendo todos juntos, ¿no? Con nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestras nietas. Es fácil caer en los momentos en que yo me puedo inquietar por las cuestiones de trabajo, porque de pronto me han reducido las horas, porque de pronto he perdido el trabajo momentáneamente, me han mandado para la casa, ¿no? O alguien salió contagiado del virus, entonces cerraron la oficina por 15 días, o el trabajo que tenemos. Todo eso nos inquieta. Todo eso nos inquieta porque nosotros tenemos, obviamente, responsabilidades. Tenemos que pagar renta y tenemos que comprar comida y tenemos que mantener a nuestros hijos. Y hay muchas situaciones que podrían inquietarnos, podrían robarnos la paz, pero tenemos que acudir, ¿no?, a mi Dios, al único que da la paz, al único que puede darnos la paz, la tranquilidad y el gozo. En
El Salmo 42:11 dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Entonces nosotros vemos cómo en este versículo del Salmo, el salmista está inquietado. Y él dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿No? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. Y nosotros tenemos que poner toda nuestra esperanza en Dios. En Dios. Nosotros como seres humanos tenemos que tener una esperanza. Eso es el motor que nos ayuda a levantarnos todos los días. Yo como ser humano tengo la esperanza de que yo me voy a parar y tengo la esperanza de que va a ser un día productivo, de que va a ser un día de ganancia espiritual, un día que si hago ejercicio va a ser un día de ganancia física, porque va a venir en mi provecho físico. Si leo la palabra de Dios, va a ser un día de provecho espiritual, porque voy a ganar conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Si yo tengo mi momento íntimo con Dios, entonces va a ser un momento de ganancia espiritual, porque me estoy comunicando con mi ser y con mi Creador. Entonces nosotros tenemos que mirar que el inquietarme, el tener angustia, no nos lleva a ningún lado positivo. Al contrario, nos lleva a enfocarnos en el problema, en la situación negativa. Ahora, si nosotros tenemos fe y esperanza en que esto se va a solucionar, ¿no? Tenemos que ir a la fuente de la fe y de la esperanza. Y la fuente de la fe y de la esperanza es mi Dios mismo. Y él, ¿no? Y nosotros tenemos que confiar que mi Dios es el que nos va a llevar, nos va a sacar adelante. Es nuestra tabla de salvación. Y no sé qué estemos atravesando o qué estés atravesando en tu hogar, qué tipo de dificultades financieras, emocionales, psicológicas, espirituales. Todos tenemos algo con lo que estamos batallando. Por eso es que todos necesitamos al Señor. Por eso es que todos necesitamos tener la esperanza y la certeza y la fe de que tú estás ahí, la salvación viene de ti, la esperanza viene de ti. Y en ti voy a confiar, a ti te alabaré todos los días sin importar las circunstancias por las cuales yo esté atravesando. Porque yo sé, Señor, que tú estás en control y todo va a ser en provecho mío y en provecho de cada uno de nosotros los que creemos, ¿no? También en Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Es bien interesante que nos dice, nos muestra, por ejemplo, las águilas. Y está yo leyendo, perdón, está yo leyendo qué pasa con las águilas. Cuando hay una tormenta, las águilas no vuelan hacia abajo, no se esconden en una esquina. Al contrario, ellas atraviesan la tormenta y empiezan a volar por encima de la tormenta donde hay paz. Entonces, el ejemplo es muy interesante. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, porque Él nos renovará nuestras fuerzas, nos dará fuerzas para seguir adelante. Él no va a dejar que nosotros caigamos derrotados. Por el contrario, nos va a dar fuerzas como las águilas. O sea, Él nos va a dar fuerzas para que nosotros atravesemos cualquier circunstancia por la que estemos pasando. Cualquier circunstancia. Y nos va a hacer volar tan alto que vamos a encontrar la paz en Él. Vamos a atravesar esa tormenta. Vamos a atravesar, vamos a volar como las águilas y vamos a atravesarla y vamos a volar mucho más alto. Sin importar lo que sea. El Señor renovará nuestras fuerzas y Él nos va a dar la gracia y con su misericordia
de encontrar la paz en Él y las fuerzas en Él, ¿no? Nos dice que correremos y no nos fatigaremos, ¿no? Y eso lo hace el ejercicio diario, ¿no? Si yo ahorita salgo a correr, no sé, una milla o 2 millas y nunca las he corrido, primero, posiblemente no las pueda correr todas, ¿no? Posiblemente si las corro y me super esfuerzo, me estoy buscando un infarto, ¿no? No voy o un dolor de vaso y no voy voy a poder correr. Pero si todos los días corremos un poquito y nos mantenemos, cuando llegue el momento de correr, entonces vamos a poder correr todos tranquilos y sin ningún problema. Entonces cuando dice correrán y no se fatigarán, nosotros tenemos que empezar a correr en los tiempos cuando no hay necesidad, en los tiempos cuando hay paz y tranquilidad. Y correr es todos los días entregarnos más al Señor, correr la palabra espiritual, correr esa carrera, donde yo poco a poco voy asimilando más palabra de Dios, más conciencia de Dios, más poder de Dios, para que cuando llegue el momento yo tenga esa fuerza y pueda correr las largas travesías o los largos desiertos que voy a atravesar y voy a tener la fuerza de Dios. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque en el Salmo 121, 7 y 8 nos dice: el Señor te protegerá de todo mal, Él protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Este Salmo, el 127, versículos 7 y 8, nos muestra que el Señor nos va a proteger de todo mal, no de algunos, sino de todos. Entonces yo quiero invitarlos a todos ustedes a que confiemos en el Señor, a que nosotros sepamos que Él va a estar con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor lo dice y el Señor no miente. El Señor nos dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para todos ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor nos está dando a todos en Él la esperanza de la vida, la esperanza del diario caminar. Y si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros creemos en Él, si nosotros creemos en su nombre y en su poder, no hay ninguna fuerza externa que nos vaya a hacer caer. No quiere decir que no nos cansemos. ¿Ok? ¿No? Nosotros no somos sobrehumanos, no somos, ¿no? No, somos humanos y nos cansamos. Pero tenemos esa fuente de poder que es el poder de la palabra viva del Señor. Y en Él tenemos que confiar. Entonces yo les invito a que sigamos siempre confiando en el Señor. No importan las circunstancias, no importa lo que ocurra. Tenemos que confiar en Él. Los problemas vienen. Estamos vivos, vienen los problemas sin buscarlos. Pero nosotros sí tenemos que buscar una solución. Tenemos que buscar la solución empezando yendo hacia la fuente de aquel que todo lo resuelve, de aquel que tiene mejores planes para nosotros. Si nosotros nos concentramos en nosotros mismos y en nuestros problemas y en buscar nuestras propias soluciones, yo les aseguro a ustedes que vamos a ir por el camino equivocado. Yo les aseguro a ustedes que vamos a encontrar muchos más problemas. Yo les aseguro que no va a ser la solución perfecta. Pero si nosotros dejamos de pensar en nosotros, si nosotros miramos esta situación como un camino para ir a los pies del Señor y decirle: Señor, tengo este problema financiero, este problema emocional, este problema con mis hijos, este problema espiritual, esta duda, este pecado que quiero romper, esta cadena que quiero, ¿no?, separar, quiero ponerla a tus pies. Entonces le estamos poniendo nuestros problemas al único que nos puede ayudar. Porque la palabra de Dios dice: ¿de dónde vendrá mi salvación y mi ayuda? Mi ayuda y mi salvación solamente pueden venir de una persona, de mi Dios.
Yo les invito a que cada problema que cada uno de ustedes está teniendo en este momento, se lo pongamos a los pies del Señor. A que le digamos, Señor, te entrego este problema, es más grande que yo, no sé qué hacer, estoy confundido, tengo dudas, Señor, estoy cansado. Hazme volar como las águilas, Padre. Sé tú mi fuerza. Y el Señor nos dará esas fuerzas. El Señor nos dará esa energía que necesitamos para seguir adelante. Entonces yo los invito, no pierdan fe, no pierdan fe, tengan la esperanza viva. Vamos a salir de todas estas circunstancias, vamos a salir de todos estos problemas y los problemas que tú estás atravesando, ese desierto que tú estás atravesando, ese problema que no le encuentras solución, esas dudas que te asaltan, ese dolor que te quema por dentro. Ponlo al Señor, ponlo a los pies del Señor y Él, en su misericordia, en su amor y en su gracia, te va a dar las fuerzas necesarias para atravesar ese desierto, para que tú llegues al final mucho más fuerte de lo que eras cuando comenzó el problema. Porque si nosotros buscamos en el Señor, vamos a ser mucho más fuertes. Yo los invito, ¿vale? Sigamos adelante, vamos a seguir reuniéndonos y yo espero que todos estén teniendo un momento de reunión en sus hogares, con sus hijos, que cada uno de ustedes esté reuniéndose a solas con el Señor y sigamos adelante. Los quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.